El voto final cayó como un martillo sobre el destino de la humanidad. Daniel Carter observaba la pantalla holográfica mientras los representantes del Consejo Galáctico levantaban sus apéndices en señal de aprobación. 300 civilizaciones votaron a favor del exilio. Solo 12 se abstuvieron. Ninguna defendió a los humanos. La embajadora Michelle Brooks apretó los puños bajo la mesa diplomática. Había pasado 20 años construyendo alianzas, negociando tratados, demostrando que la humanidad merecía un lugar entre las estrellas. Todo inútil. El canciller supremo, un ser cristalino de Andros Prime, proyectó su voz a través del salón. Los humanos son demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos. Su especie no puede coexistir con la paz galáctica, donde tienen 30 días para abandonar todos los territorios bajo jurisdicción del Consejo. Daniel activó su comunicador. La flota necesita saberlo ahora. Michelle asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero también con algo más peligroso. Determinación absoluta. En órbita sobre la estación diplomática, el almirante Christopher Hayes recibió la transmisión. Su rostro permaneció impasible mientras leía el veredicto. Alrededor de su nave insignia, 200 naves humanas esperaban órdenes. Detrás de ellas, millones de colonos en 50 sistemas estelares dependían de su decisión. «Preparen los motores de salto», ordenó. «Evacuación total. Protocolo Éxodo». Su segundo al mando, la capitana Laura Martínez, se acercó. «Podríamos luchar, señor. Nuestras naves son superiores tecnológicamente a la mitad del Consejo». Christopher negó con la cabeza. «Y seríamos masacrados por la otra mitad». «No, Laura. Nos iremos. Pero volveremos». En la Tierra, el presidente Andrew Morrison dirigía una reunión de emergencia. Representantes de cada nación humana llenaban la sala de crisis. Y las pantallas mostraban mapas estelares, rutas de evacuación, proyecciones de recursos. «Tenemos colonias que no pueden moverse en 30 días», advirtió la secretaria de Defensa Patricia Williams. «Hablamos de 500 millones de personas dispersas en el espacio. Entonces priorizamos», respondió Andrew. «Las colonias más cercanas al territorio del Consejo salen primero. Las más lejanas tienen más tiempo». Un científico llamado Kevin Ross levantó la mano. «Hay una alternativa. Los sectores no cartografiados más allá del brazo de Perseo. El Consejo nunca exploró esa región por las anomalías gravitacionales. Todos lo miraron». Kevin continuó. «Si podemos atravesar las anomalías, encontraremos sistemas ricos en recursos y completamente fuera del alcance del Consejo. Sería peligroso, pero posible». Michelle Brooks apareció en la transmisión desde la estación diplomática. «El Consejo nos teme porque somos diferentes. Nos adaptamos, evolucionamos, superamos obstáculos que detienen a otras especies. Usemos eso». Christopher Hayes se unió a la conferencia. «Tengo equipos de exploración listos. Podemos mapear rutas seguras a través de las anomalías en 2 semanas». La decisión se tomó en silencio, con miradas compartidas entre líderes que sabían que la historia juzgaría este momento. La humanidad no suplicaría perdón. No rogaría por misericordia. Se marcharía con la cabeza en alto y construiría algo que el Consejo Galáctico nunca podría imaginar. Andrew Morrison habló finalmente, su voz firme. «Que comience el éxodo. Y que cada humano recuerde este día. No como nuestra derrota, sino como el inicio de nuestro verdadero destino». Las naves comenzaron a moverse, millones de luces partiendo hacia lo desconocido. Las primeras naves atravesaron las anomalías gravitacionales del brazo de Perseo 3 semanas después del veredicto. Christopher Hayes observaba desde el puente mientras el espacio mismo parecía retorcerse alrededor de su flota.
Las lecturas de los sensores enloquecían, mostrando distorsiones que desafiaban las leyes físicas conocidas. La capitana Laura Martínez monitoreaba los sistemas de navegación. Las corrientes gravitacionales son impredecibles, señor. Perdimos contacto con 2 naves exploradoras hace 1 hora. Continúen adelante, ordenó Christopher. No hay vuelta atrás. En la Tierra, los últimos transportes cargaban suministros, mientras equipos de demolición preparaban las instalaciones orbitales para su destrucción. El Consejo Galáctico había ordenado que ninguna tecnología humana quedara atrás. Andrew Morrison supervisaba personalmente la evacuación desde el centro de comando en Ginebra. Patricia Williams se acercó con un reporte. Las colonias del sector externo reportan acoso de patrullas del Consejo. Nos están presionando para acelerar la salida. Andrew cerró los ojos brevemente. Dígales que mantengan la calma. Solo faltan 6 días. En el espacio profundo, Kevin Ross lideraba un equipo científico a bordo de una nave de investigación. Habían descubierto algo extraordinario al otro lado de las anomalías. Un cúmulo estelar masivo, completamente inexplorado, con cientos de sistemas habitables. Pero había algo más. Dr. Ross, necesita ver esto. Llamó una asistente llamada Helen Carter. Los escaneos profundos muestran estructuras artificiales en el tercer sistema. Muy antiguas, posiblemente millones de años. Kevin se apresuró hacia la estación de sensores. Las imágenes mostraban ruinas monumentales en 3 planetas diferentes, todas conectadas por una red de portales inactivos. Esto cambia todo. Transmitan a la flota principal inmediatamente. Michelle Brooks había permanecido en la estación diplomática hasta el último momento, documentando cada interacción con el Consejo. Cuando finalmente abordó la última nave de evacuación, llevaba terabytes de información sobre cada especie, cada debilidad, cada secreto político que había recopilado durante 2 décadas de servicio. El piloto, un joven llamado Stephen Park, la recibió. Embajadora, tenemos ventana de salto en 10 minutos. Michelle se acomodó en su asiento. Entonces, no perdamos tiempo. Mientras la nave aceleraba, ella revisaba los archivos. Cuando el Consejo había cometido un error monumental al exiliar a la humanidad. No solo habían creado un enemigo, habían liberado a la única especie que prosperaba en la adversidad. Christopher Hayes recibió el informe de Kevin Ross sobre las ruinas antiguas. Convocó una reunión de emergencia con todos los comandantes de flota. Las imágenes holográficas mostraban las estructuras colosales, claramente diseñadas por una civilización tecnológicamente avanzada. Esto podría ser nuestra ventaja, dijo Laura Martínez. Si podemos reactivar esa tecnología antigua. Christopher asintió. Establezcan un perímetro defensivo alrededor del sistema. Quiero equipos de arqueología e ingeniería en esos planetas dentro de 48 horas. En la Tierra, los últimos humanos abandonaban el planeta natal. Andrew Morrison fue el último en partir, permaneciendo en el centro de comando hasta que cada vida humana estuvo a salvo en el espacio. Cuando finalmente subió a su transporte, miró hacia atrás una última vez. La Tierra quedaría vacía, pero no destruida. Era un mensaje para el Consejo. Los humanos volverían. Patricia Williams lo esperaba en la nave. Todos los sistemas evacuados, señor presidente. Somos oficialmente una especie nómada. Andrew sonrió sin humor. Temporalmente, solo temporalmente. Las flotas humanas convergieron en el nuevo cúmulo estelar, que rápidamente fue nombrado el Nexo Humano. Cientos de naves orbitaban el planeta con las ruinas más grandes, que Kevin Ross había designado como Genesis Prime. Los primeros equipos que descendieron encontraron algo asombroso.
Las ruinas no solo eran estructuras, eran máquinas. Reactores de energía del tamaño de montañas, aún funcionales después de eones. Redes de computación cuántica entrelazadas a través del tejido espaciotemporal. Y en el centro de todo, una biblioteca de datos que contenía el conocimiento de una civilización que había alcanzado un nivel tecnológico que el Consejo Galáctico apenas podía imaginar. Helen Carter fue la primera en acceder a los archivos. Su equipo trabajó sin descanso durante días, y decodificando idiomas muertos y sistemas de información alienígenas. Lo que descubrieron dejó a todos en silencio. La civilización antigua, que se llamaban a sí mismos los arquitectos, había creado un imperio que abarcaba galaxias enteras. Habían dominado la manipulación de la energía oscura, el viaje instantáneo a través del espacio plegado y la extensión de la conciencia más allá de la mortalidad biológica. Pero también habían desaparecido misteriosamente, dejando solo sus creaciones como testamento. Kevin Ross presentó sus hallazgos ante el Consejo de Liderazgo Humano. Podemos usar esto. Todo esto. Los arquitectos dejaron manuales completos, planos de tecnología, incluso instalaciones de fabricación automatizadas que solo necesitan ser reactivadas. Andrew Morrison miró las proyecciones con asombro. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacerlo funcional? Años, respondió Kevin honestamente. Pero cada mes que pase nos hará exponencialmente más poderosos. El Consejo Galáctico tardó milenios en alcanzar su nivel tecnológico actual. Nosotros podemos superarlos en décadas. Christopher Hayes se puso de pie. Entonces empezamos ahora. Quiero que cada humano con conocimientos en ingeniería, física o computación trabaje en esto. Convertiremos el exilio en nuestra mayor fortaleza. Michelle Brooks añadió, y mientras tanto, establecemos colonias. Este cúmulo tiene recursos suficientes para mantener a billones. Podemos crecer sin restricciones del Consejo. Laura Martínez sonrió. Ya están llamándolo el Imperio Humano en las comunicaciones de flota. Andrew asintió lentamente. Entonces, que así sea. El Consejo nos exilió, pero naceremos de nuevo, más fuertes que nunca. Las primeras colonias se establecieron en 12 planetas simultáneamente, cada una situada estratégicamente cerca de una instalación de los arquitectos. La humanidad había llegado al nexo humano como refugiados desesperados. Pero en cuestión de semanas, el ambiente cambió. Había propósito en cada acción, determinación en cada rostro. El exilio había encendido algo primordial en la psique humana. El impulso de no solo sobrevivir, sino de prosperar contra todo pronóstico. Los primeros éxitos llegaron rápidamente. Un equipo liderado por el ingeniero Richard Cole logró reactivar un reactor de energía de los arquitectos en Genesis Prime. La estructura del tamaño de una ciudad comenzó a brillar con luz azul incandescente, generando más energía en un segundo que toda la civilización humana había producido en un año antes del exilio. Patricia Williams observaba desde el centro de comando orbital. Esto es increíble. Con esta energía podemos alimentar industrias enteras. Kevin Ross ya estaba planificando. No solo industrias. Los arquitectos usaban esta energía para manipular el espacio-tiempo. Podemos desarrollar motores de salto que hagan que nuestra tecnología anterior parezca primitiva. En otro planeta, llamado Forja Nova, Christopher Hayes supervisaba la construcción de astilleros. Los planos de los arquitectos incluían diseños de naves que podían viajar entre galaxias, armamento capaz de destruir estrellas y escudos que doblaban el espacio mismo alrededor de un objetivo. Era tecnología de pesadilla para cualquier enemigo, y los humanos la estaban dominando a velocidad vertiginosa. Laura Martínez dirigía el entrenamiento de nuevos pilotos en simuladores basados en tecnología de los arquitectos.
Los sistemas respondían al pensamiento casi instantáneamente. Un piloto llamado Charles Webb completó una maniobra que habría sido imposible con tecnología humana tradicional, atravesando un campo de asteroides a velocidades relativistas. Impresionante, comentó Laura. El Consejo Galáctico no tiene nada comparable a esto. Mientras tanto, Michelle Brooks establecía una red de inteligencia. Aunque estaban en el exilio, no estaban ciegos. Había dejado agentes durmientes en territorio del Consejo, contactos que seguían enviando información sobre los movimientos políticos y militares del Consejo. Lo que escuchaba la preocupaba. El Consejo está nervioso, informó durante una reunión del gabinete. Han detectado las anomalías energéticas de nuestros reactores. Saben que estamos haciendo algo, pero no qué exactamente. Andrew Morrison consideró esto. Bien, que se preocupen, pero no hagamos ningún movimiento agresivo todavía. Necesitamos más tiempo. Los meses se convirtieron en años. La población humana en el Nexo creció explosivamente. Sin las restricciones del Consejo sobre expansión y desarrollo tecnológico, la humanidad floreció. Se establecieron 50 colonias, luego 100, luego 200. Cada planeta desarrollaba especialidades. Genesis Prime se convirtió en el centro científico, Forja Nova en el complejo industrial militar, Haven en el hub agrícola y biológico. Helen Carter lideró el proyecto de mayor ambición: reactivar la red de portales de los arquitectos. Estas estructuras podían crear túneles estables a través del espacio plegado, permitiendo viajes instantáneos entre sistemas estelares sin necesidad de naves. Cuando el primer portal se activó, conectando Genesis Prime con Forja Nova, fue un momento de celebración colectiva. Pero no todo era progreso pacífico. En el 5º año del exilio, una flota de exploradores del Consejo Galáctico cruzó accidentalmente las anomalías gravitacionales y descubrió el borde del territorio humano. La comandante de la flota, sorprendida al encontrar actividad humana, intentó retirarse y reportar a sus superiores. Christopher Hayes tomó una decisión que definiría el futuro de la humanidad. Intercepten esa flota. No pueden permitir que el Consejo sepa dónde estamos todavía. Laura Martínez lideró personalmente la intercepción. Su nave, impulsada por tecnología de los arquitectos, alcanzó a la flota del Consejo en minutos. Lo que vieron los sorprendió tanto, que olvidaron huir. Las naves humanas habían evolucionado completamente. Ya no eran las construcciones funcionales pero torpes de antes. Ahora eran elegantes predadores espaciales, brillando con energía contenida, moviéndose con precisión sobrenatural. Laura abrió un canal de comunicación. Naves del Consejo tienen 2 opciones. Se rinden y son escoltados a un planeta neutral, donde serán tratados como prisioneros de guerra con dignidad. O intentan huir y son destruidos. Y tienen 30 segundos para decidir. La comandante del Consejo, una reptiliana llamada Casix, observaba las lecturas de sensores con incredulidad. Las naves humanas emitían firmas de energía que superaban cualquier cosa en la base de datos del Consejo. Nos rendimos. Cuando los prisioneros fueron interrogados, Michelle Brooks descubrió información valiosa. El Consejo había declarado públicamente que los humanos probablemente habían perecido en las anomalías gravitacionales. Internamente, sin embargo, algunos miembros sospechaban la verdad y querían asegurarse de que la humanidad nunca regresara. Hay facciones que quieren enviar flotas de exterminio, reveló Casix después de semanas de negociaciones. Temen que si los humanos sobrevivieron, podrían volver buscando venganza. Andrew Morrison escuchó esto con expresión sombría, y tienen razón en temerlo. En el 10º año del exilio,
El imperio humano había transformado completamente el Nexo. 500 planetas colonizados, 100.000 naves de guerra avanzadas, población de 20.000 millones y creciendo exponencialmente. Pero más importante, habían desbloqueado secretos de los arquitectos que cambiaron su comprensión de la realidad misma. Kevin Ross presentó su mayor descubrimiento. Los arquitectos no habían desaparecido, habían ascendido. Habían encontrado una forma de transferir su conciencia a una dimensión superior de existencia, dejando atrás su tecnología para que otras especies la encontraran, y habían dejado instrucciones sobre cómo lograr lo mismo. Esto es evolución dirigida, explicó Kevin ante el consejo. Podemos mejorar nuestros cuerpos, expandir nuestras mentes, extender nuestras vidas indefinidamente. Los arquitectos nos están ofreciendo el próximo paso en la existencia humana. Patricia Williams preguntó lo obvio. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué dejaron esto aquí? Helen Carter había descifrado mensajes en la biblioteca de datos, porque buscaban sucesores, especies que pudieran heredar su legado, y establecieron criterios específicos. Adaptabilidad extrema, impulso implacable de superación, y la capacidad de prosperar en adversidad. Los humanos cumplimos cada requisito. Christopher Hayes comprendió las implicaciones. Los arquitectos sabían que vendríamos aquí. El consejo nos hizo un favor al exiliarnos. Laura Martínez añadió. Entonces procedemos con la evolución. Andrew Morrison consideró cuidadosamente. Esto cambia todo. Si nos convertimos en algo más que humano, ¿qué somos? Michelle Brooks respondió. Somos lo que siempre fuimos. Supervivientes que se adaptan y superan. Solo que ahora con las herramientas para alcanzar nuestro verdadero potencial. La votación fue unánime. El proyecto Ascensión comenzó inmediatamente. Los primeros voluntarios para el proyecto Ascensión fueron 1,000 individuos cuidadosamente seleccionados de diversos campos. Científicos, soldados, diplomáticos, artistas. Richard Cole fue uno de ellos. Su mente ya expandida por años trabajando con tecnología de los arquitectos. El proceso era complejo y peligroso, requiriendo la reescritura completa del genoma humano y la integración de nanotecnología avanzada con sistemas biológicos. Helen Carter supervisaba los procedimientos desde el laboratorio principal en Genesis Prime. Las cámaras de transformación brillaban con energía, mientras los voluntarios se sometían a cambios celulares profundos. Los primeros resultados fueron extraordinarios. Los sujetos emergieron con capacidades cognitivas triplicadas, fuerza física aumentada y conexiones directas a sistemas computacionales a través de interfaces neurales biológicas. Pero había algo más inesperado. Los ascendidos podían percibir dimensiones adicionales de la realidad, detectar fluctuaciones en el tejido espaciotemporal y procesar información a velocidades cuánticas. Richard Cole describió la experiencia como despertar después de una vida entera de ceguera parcial. Puedo ver las corrientes de energía oscura fluyendo a través del espacio, reportó durante su primera evaluación. Puedo sentir la gravedad como un tejido que puedo tocar y manipular. Es como si el universo fuera transparente ahora. Kevin Ross monitoreaba los datos con fascinación. Los arquitectos no solo mejoraron sus cuerpos, y trascendieron las limitaciones de la materia ordinaria. Y ahora nosotros también. El éxito del primer grupo llevó a una expansión del programa. En 5 años, 50 millones de humanos habían completado la ascensión parcial. El primer nivel de transformación, que era reversible y relativamente seguro. Los ascendidos completos, aquellos que habían llegado al nivel final, numeraban 100.000 y eran efectivamente una nueva rama de la humanidad. Christopher Hayes, ahora también ascendido, lideraba la flota de guerra con capacidades que habrían sido imposibles antes.
Podía procesar información táctica de 1000 naves simultáneamente, calcular trayectorias de combate a través del espacio plegado y coordinar ataques con precisión cuántica. La flota humana se había convertido en un organismo único, cada nave conectada a través de la conciencia mejorada de su tripulación. Laura Martínez comandaba una división de naves de reconocimiento que exploraban más allá del nexo, se mapeando galaxias enteras en semanas. Descubrieron algo perturbador. Señales de otra civilización ascendida. Los restos de los consumidores. Una especie que había usado tecnología similar, pero con propósitos destructivos. Habían sido derrotados por los arquitectos milenios atrás, pero sus armas automatizadas aún flotaban en el espacio intergaláctico, cazando cualquier firma de energía avanzada. Esto es una advertencia, informó Laura al consejo. Los arquitectos dejaron sus instalaciones como prueba. Si las usamos irresponsablemente, esas armas despertar y nos destruirán. Andrew Morrison, quien había rechazado la ascensión para mantener una perspectiva humana tradicional, entendió la gravedad. Entonces debemos ser sabios. Poder sin sabiduría es solo destrucción esperando suceder. Michelle Brooks había establecido contacto secreto con disidentes dentro del Consejo Galáctico. Especies que nunca habían estado de acuerdo con el exilio humano y que ahora temían las consecuencias. Un embajador alienígena llamado Vex, de una especie acuática, le proporcionó información crítica. El Consejo está dividido, transmitió Vex a través de canales encriptados. Algunos quieren paz con los humanos, otros preparan una flota de exterminio. Tienen miedo de lo que se han convertido. Michelle compartió esto con el gabinete. Tenemos una ventana de oportunidad. Si actuamos ahora, podemos dividir al Consejo, hacer aliados de algunas especies y aislar a las hostiles. Patricia Williams, ahora ministra de Asuntos Exteriores, desarrolló una estrategia diplomática compleja. Revelación gradual. Mostramos nuestra fuerza lentamente, damos tiempo al Consejo para adaptarse, creamos dependencias económicas y tecnológicas. Pero los eventos se aceleraron inesperadamente. En el año 16 del exilio, una megacorporación del Consejo violó las fronteras del Nexo, buscando explotar los recursos de un sistema deshabitado. No sabían que los humanos consideraban todo el cúmulo estelar como territorio soberano. Christopher Hayes desplegó una flota de advertencia. 3 naves humanas contra 50 naves corporativas. Pero las naves humanas eran tecnología de los arquitectos, pilotadas por ascendidos. El encuentro duró menos de 10 minutos. Las naves corporativas fueron deshabilitadas sin destruirlas. Sus sistemas de armas desintegrados por pulsos de energía que ni siquiera tocaron los cascos. El mensaje era claro. Los humanos habían regresado y eran imparables. El Consejo Galáctico entró en pánico cuando los videos del encuentro se filtraron a través de toda la galaxia. Las naves humanas se movían de formas que violaban las leyes físicas conocidas. Disparaban armas que manipulaban la realidad misma, y sus tripulaciones coordinaban ataques con precisión telepática. Las especies del Consejo se preguntaban cómo los primitivos humanos habían logrado tal transformación en menos de 2 décadas. Charles Webb, ahora un ascendido completo y comandante de portaaviones, fue entrevistado por medios independientes que operaban fuera del control del Consejo. Sus palabras fueron transmitidas a billones de seres a través de cientos de sistemas estelares. El Consejo nos llamó violentos, impredecibles, peligrosos. Nos exiliaron para proteger su paz, pero en el exilio descubrimos algo que el Consejo nunca entendió. La adversidad no nos destruye, nos fortalece. Cada desafío que enfrentamos nos hace más capaces, más determinados, más unidos. La entrevista causó ondas de choque políticas.
Cientos de especies menores del Consejo, aquellas que habían sido marginadas o controladas por las potencias dominantes, vieron en los humanos una inspiración. Si una especie exiliada podía convertirse en un imperio poderoso, quizás ellos también podían desafiar el orden establecido. Helen Carter detectó las primeras señales de comunicación desde sistemas que solicitaban contacto humano. Pequeñas delegaciones, representantes no oficiales, buscando entender cómo los humanos habían logrado lo imposible. Kevin Ross propuso una idea audaz: compartimos la tecnología. No toda, y no los secretos más profundos, pero suficiente para mostrar que el imperio humano no busca dominación, sino colaboración. Andrew Morrison vio el potencial. Creamos una alternativa al Consejo. Una federación basada en mérito y progreso, no en antigüedad y tradición. La decisión fue controvertida. Algunos líderes humanos argumentaban que la tecnología de los arquitectos debía permanecer exclusivamente humana. Otros veían la oportunidad de remodelar el orden galáctico. Después de semanas de debate intenso, se alcanzó un compromiso. Se compartiría tecnología básica mejorada con especies que demostraran valores compatibles con la filosofía humana de superación y progreso. La primera especie en recibir asistencia tecnológica humana fue los acuáticos de Vex, quienes habían arriesgado su posición política al advertir a Michelle sobre las intenciones hostiles del Consejo. Ingenieros humanos llegaron a sus sistemas y en 6 meses transformaron su infraestructura energética, triplicando su capacidad industrial. Los resultados fueron inmediatos. Los acuáticos, y previamente una especie menor con poca influencia, se convirtieron en competidores económicos de las potencias del Consejo. Otras especies tomaron nota y comenzaron a acercarse discretamente a los humanos. Laura Martínez comandaba ahora una flota diplomática, visitando sistemas estelares y estableciendo relaciones. Descubrió que el resentimiento hacia el Consejo era mucho más profundo de lo esperado. Docenas de especies habían sido reprimidas, explotadas o ignoradas por las civilizaciones dominantes. El Consejo no es una democracia, le confió un embajador reptiliano llamado Scross. Es una oligarquía donde 5 especies antiguas controlan todo. El resto existimos para servir sus intereses. Michelle Brooks compiló toda esta información en un informe devastador, que se filtró estratégicamente a medios galácticos independientes. La revelación de corrupción sistemática, explotación económica y supresión tecnológica causó protestas en cientos de mundos. Mientras tanto, la Patricia Williams negociaba secretamente con facciones reformistas dentro del Consejo mismo. Había miembros, especialmente entre las especies más jóvenes, que reconocían que el sistema actual era insostenible y que los humanos representaban un cambio necesario. Pero las facciones conservadoras del Consejo no se quedarían quietas. En el año 20 del exilio, el alto comandante militar del Consejo, un insectoide llamado Sartax, propuso una solución final: un ataque preventivo masivo contra el nexo humano, usando la flota combinada completa del Consejo. 1000 naves de guerra, 10.000 naves de apoyo, armamento suficiente para esterilizar planetas. Es una amenaza existencial que no podemos ignorar, argumentó ante el Consejo. Los humanos crecen más fuertes cada día. Si esperamos más, no podremos detenerlos. La propuesta pasó por un voto ajustado. 300 civilizaciones a favor, 250 en contra. La flota de exterminio comenzó a reunirse en el espacio neutral, preparándose para la invasión. Christopher Hayes recibió la inteligencia de agentes dentro del Consejo. Su expresión permaneció serena mientras calculaba probabilidades usando su mente ascendida. Podemos derrotarlos, pero el costo sería alto. Millones morirían en ambos lados. Andrew Morrison
convocó una reunión de emergencia. Todo el liderazgo humano, incluyendo representantes de las colonias más remotas, se conectó a través de enlaces cuánticos. Richard Cole, ahora dirigiendo investigación militar, presentó las capacidades defensivas del Imperio. Tenemos armas que pueden destruir estrellas, escudos planetarios impenetrables y flotas que pueden estar en cualquier lugar del nexo en segundos usando los portales. Podemos ganar esta guerra. Pero Helen Carter ofreció una perspectiva diferente. Los arquitectos dejaron advertencias sobre el uso excesivo de su tecnología más destructiva. Dicen que civilizaciones anteriores se autodestruyeron al liberar fuerzas que no podían controlar. Si usamos todo nuestro arsenal, podríamos dañar el tejido espaciotemporal irreparablemente. Laura Martínez propuso una alternativa. Demostración de fuerza. Interceptamos la flota del Consejo antes de que llegue al nexo y les mostramos exactamente con qué están tratando. Sin destrucción innecesaria, solo dominación absoluta. Michelle Brooks añadió. Y simultáneamente, lanzamos una ofensiva diplomática. Ofrecemos a las especies del Consejo una elección. Unirse a nosotros en un nuevo orden galáctico o permanecer atrapadas en un sistema obsoleto. Charles Webb, comandante de la flota más avanzada del Imperio, sonrió. Me gusta. Mostramos el puño de hierro mientras extendemos la mano abierta. Andrew Morrison asintió lentamente. Entonces, que así sea. Preparemos la recepción que el Consejo nunca olvidará. La flota del Consejo avanzó hacia el nexo humano con confianza arrogante. Sartax había pasado meses planificando cada detalle de la invasión, convencido de que la superioridad numérica aplastaría cualquier resistencia humana. 1000 naves de guerra de 200 especies diferentes se movían en formación perfecta. Sus sistemas de armas cargados, sus tripulaciones preparadas para lo que creían sería una batalla decisiva. Christopher Hayes esperaba en el borde del sistema con solo 100 naves. La disparidad era absurda desde cualquier perspectiva táctica convencional. Pero estas no eran naves convencionales. Cada una era una obra maestra de ingeniería de los arquitectos. Tripulada por ascendidos cuyos reflejos operaban a velocidades cuánticas y cuyas mentes estaban conectadas en una red de conciencia colectiva. Cuando la flota del Consejo entró en rango de detección, se detuvieron. Los sensores mostraban lecturas imposibles. Las 100 naves humanas emitían firmas de energía que superaban a toda la flota del Consejo combinada. Pero más desconcertante era el espacio mismo alrededor de las naves humanas, que parecía distorsionado, plegado en patrones que violaban las leyes físicas fundamentales. Sartax abrió un canal de comunicación. Humanos se han establecido ilegalmente en territorio reclamado por el Consejo Galáctico. Deben rendirse inmediatamente y someterse a reubicación forzada. Christopher respondió con calma. El Consejo nos exilió a lo desconocido. Lo desconocido es ahora nuestro. Y ustedes están invadiendo territorio soberano del Imperio Humano. Les daré una oportunidad de retirarse pacíficamente. Sartax rió. Un sonido áspero que se tradujo mal a través de sistemas universales. Son superados 10-1. Su arrogancia solo prueba que tomamos la decisión correcta al exiliarlos. Christopher suspiró. Laura, procede con la Operación Revelación. Lo que sucedió a continuación redefinió la guerra espacial para siempre. Las 100 naves humanas simplemente desaparecieron. No porque se hubieran movido, sino porque habían cambiado de fase dimensional. Un segundo después, reaparecieron dispersas a través de toda la flota del Consejo, una nave humana por cada 10 del Consejo. Antes de que Sartax pudiera ordenar disparar, las naves humanas activaron pulsos de campo disruptivo. No eran armas diseñadas para destruir,
sino para demostrar superioridad absoluta. Cada pulso deshabilitó temporalmente todos los sistemas de armas en un radio de 1000 kilómetros, dejando las naves del Consejo completamente indefensas. Pero lo que realmente rompió la moral de la flota invasora fue lo siguiente. Las naves humanas proyectaron hologramas masivos que mostraban la escala completa del Imperio Humano, 500 planetas colonizados, cada uno defendido por flotas que superaban tecnológicamente cualquier cosa que el Consejo poseyera. Instalaciones de los arquitectos funcionando a plena capacidad, generando energía suficiente para alimentar civilizaciones galácticas. Y portales dimensionales que podían transportar ejércitos enteros instantáneamente a cualquier punto del espacio. Richard Cole, a bordo de una de las naves, transmitió directamente a toda la flota del Consejo. Esto es lo que encontraron en el exilio. No desesperación ni extinción, sino evolución y trascendencia. Vinieron a destruirnos. Les mostraremos por qué eso es imposible. Las naves humanas entonces ejecutaron una maniobra que dejó atónitos incluso a los comandantes más veteranos del Consejo. Se movieron en patrones que desafiaban la inercia. Minogue cambiaron de dirección instantáneamente sin aceleración. Atravesaron campos de escombros como si fueran intangibles. Todo mientras mantenían a las naves del Consejo completamente deshabilitadas. Helen Carter monitoreaba la situación desde Genesis Prime. Los sistemas del Consejo están registrando todo. Estas grabaciones se distribuirán a través de toda la galaxia en horas. El mensaje será claro. Zar Thax finalmente comprendió la magnitud de su error. Abrió un canal privado a Christopher. ¿Qué quieren de nosotros? Christopher respondió. Queremos lo que siempre quisimos. Respeto, igualdad y el derecho a existir sin miedo. El Consejo nos negó eso. Ahora demostramos que no necesitamos su permiso. En ese momento, Michelle Brooks ejecutó la fase diplomática del plan. Transmisiones comenzaron a llegar simultáneamente a cada sistema del Consejo, enviadas directamente a poblaciones civiles, no solo a gobiernos. Los mensajes contenían la verdad completa sobre el exilio humano, los secretos que el Consejo había ocultado, y una oferta. El Imperio Humano invita a todas las especies a unirse a una nueva alianza galáctica basada en principios de progreso mutuo, igualdad de oportunidades y libertad tecnológica. No buscaremos venganza contra aquellos que nos exiliaron, pero tampoco toleraremos nuevas agresiones. Patricia Williams coordinaba respuestas desde las embajadas secretas que habían establecido en territorio del Consejo durante años. Las reacciones fueron explosivas. Manifestaciones masivas estallaron en cientos de planetas. Especies que habían sido marginadas demandaban reformas inmediatas. Gobiernos leales al Consejo tradicional enfrentaban crisis de legitimidad. Laura Martínez, ahora navegando a través del espacio del Consejo con inmunidad diplomática absoluta respaldada por poder militar, se reunía con líderes de especies reformistas. Un grupo de 12 civilizaciones anunció públicamente su intención de abandonar el Consejo y unirse al Imperio Humano si se les garantizaban derechos igualitarios. Charles Webb lideraba misiones de asistencia humanitaria a mundos que habían sufrido bajo la explotación del Consejo. Llegaban con tecnología médica avanzada, soluciones energéticas y, sobre todo, respeto. Las imágenes de humanos trabajando codo a codo con alienígenas que previamente los habían temido se volvieron virales a través de redes galácticas. Mientras tanto, Andrew Morrison preparaba el golpe final. En Genesis Prime, frente a cámaras de cientos de medios galácticos independientes, dio un discurso que sería recordado por generaciones. Hace 20 años, el Consejo Galáctico nos declaró demasiado peligrosos para coexistir con la paz galáctica. Nos exiliaron a lo desconocido, esperando que pereciéramos. Pero subestimaron lo que significa ser humano.
Subestimaron nuestra capacidad de adaptación, nuestra determinación inquebrantable y nuestra habilidad para convertir cada obstáculo en una oportunidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. No buscamos dominación, no buscamos venganza, pero tampoco aceptaremos nunca más el juicio de aquellos que nos temían por ser diferentes. El imperio humano está aquí para quedarse. Hoy ofrecemos a todas las especies una elección. Evolucionen con nosotros hacia un futuro de posibilidades ilimitadas, o permanezcan estancadas en un pasado de miedo y limitaciones. Kevin Ross reveló entonces el proyecto secreto más ambicioso del imperio. Habían completado la restauración de toda la red de portales de los arquitectos. No solo dentro del Nexo, sino extendiéndose a través de media galaxia. Podían ahora conectar instantáneamente sistemas estelares separados por miles de años luz, creando una red de comercio y comunicación que haría obsoleta la infraestructura actual del Consejo. Este es nuestro regalo a la galaxia, anunció Kevin. Acceso libre a tecnología que transformará civilizaciones. No pedimos sumisión, solo cooperación y respeto mutuo. El impacto fue sísmico. Economías enteras del Consejo enfrentaban obsolescencia instantánea. Sus rutas comerciales, laboriosamente establecidas durante milenios, no podían competir con portales instantáneos. En sus monopolios tecnológicos se desmoronaban frente a generosidad humana estratégica. Sarthax y los líderes conservadores del Consejo se reunieron en sesión de emergencia. Su flota de invasión permanecía deshabilitada en el espacio, testimonio vivo de su impotencia frente al poder humano. Las opciones eran limitadas y todas malas. Guerra total que probablemente perderían, capitulación humillante o negociación desde una posición de debilidad extrema. Un consejero anciano, representando una de las 5 especies fundadoras, finalmente habló. Hemos cometido el mayor error en la historia del Consejo. No solo fracasamos en destruir a los humanos, los convertimos en lo que más temíamos. Una fuerza imparable que ahora dicta términos a toda la galaxia. Otro añadió amargamente. Y lo peor es que tienen razón. Nuestro sistema está podrido. Hemos mantenido poder suprimiendo el progreso de otros. Los humanos ofrecen algo que nunca pudimos: esperanza de verdadera evolución. La votación para negociar con los humanos pasó por mayoría absoluta. Incluso los más obstinados reconocían que la alternativa era irrelevancia total o extinción. Michelle Brooks recibió la delegación del Consejo en una estación neutral, recientemente construida en la frontera entre el Nexo y el espacio del Consejo. La estructura misma era una maravilla tecnológica. Construida en semanas usando fabricadores automatizados de los arquitectos, más avanzada que cualquier instalación que el Consejo había construido en siglos. Los negociadores del Consejo, liderados por un diplomático llamado Oryx, de una especie anfibioide, llegaron esperando hostilidad. En cambio, encontraron cortesía profesional y propuestas sorprendentemente razonables. El imperio humano no exige la disolución del Consejo, comenzó Michelle. Pero insistimos en reformas fundamentales. Todas las especies deben tener voz igual. Los monopolios tecnológicos deben terminar. La exploración y expansión no pueden ser restringidas por decreto arbitrario. Oryx estudió los términos. Esto transformaría completamente la estructura de poder galáctica. Michelle asintió. Exactamente. O el viejo orden ya terminó. Pueden ser parte del nuevo o quedarse atrás mientras el resto de la galaxia avanza. Patricia Williams presentó evidencia compilada durante 2 décadas. Grabaciones de reuniones secretas del Consejo, donde discutían explícitamente cómo mantener otras especies dependientes y subdesarrolladas. Documentos que mostraban manipulación económica sistemática. Comunicaciones que revelaban que el exilio humano
había sido más sobre miedo al cambio que sobre preocupaciones legítimas de seguridad. «Esto será público en 72 horas», informó Patricia. «A menos que el Consejo anuncie primero su compromiso con reformas completas». La delegación del Consejo se retiró para consultar con sus gobiernos. 3 días de negociaciones intensas siguieron, transmitidas en vivo a través de toda la galaxia. El universo observaba mientras el orden establecido durante milenios se reconfiguraba fundamentalmente. Christopher Hayes mantuvo la flota humana en alerta máxima durante las negociaciones. «Confiamos, pero verificamos», le dijo a Laura Martínez. «Si detectamos cualquier preparación militar del Consejo, respondemos instantáneamente». Pero no hubo traición. El Consejo, enfrentando realidades políticas ineludibles, capituló en casi todos los puntos. Se establecería una nueva Asamblea Galáctica, donde cada especie tendría representación igual. Los humanos tendrían asientos garantizados y veto sobre cualquier intento de restricción tecnológica. Las especies previamente marginadas recibirían compensación y asistencia para desarrollo acelerado. A cambio, el Imperio Humano acordó compartir gradualmente tecnología de los arquitectos. No las armas más destructivas, pero sí los avances que podrían elevar civilizaciones enteras. También garantizaron que no buscarían expansión territorial agresiva y respetarían las fronteras establecidas de especies que aceptaran el nuevo orden. Andrew Morrison firmó el tratado conocido como el Acuerdo de Génesis, llamado así por el planeta donde los humanos habían renacido como imperio. Fue el documento más significativo en la historia galáctica, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Pero la firma no fue el final. Era solo el principio. Los primeros 5 años después del Acuerdo de Génesis transformaron la galaxia de maneras que nadie había previsto completamente. El acceso a portales dimensionales humanos colapsó distancias que habían mantenido civilizaciones separadas durante milenios. Especies que nunca se habían encontrado ahora comerciaban libremente. Culturas se mezclaban, ideas fluían sin restricción, y el progreso tecnológico se aceleró exponencialmente a través de cientos de sistemas estelares. Helen Carter dirigía la Academia de Ciencias del Imperio, que ahora aceptaba estudiantes de cualquier especie. Jóvenes alienígenas brillantes llegaban a Genesis Prime, algunos temerosos inicialmente de los humanos que sus culturas habían enseñado a temer, solo para descubrir que los humanos eran mentores pacientes y generosos. La primera graduación incluyó ingenieros, físicos y biólogos de 70 especies diferentes, todos entrenados en principios fundamentales que los arquitectos habían dominado eones atrás. Richard Cole había establecido programas de intercambio industrial, mundos que habían dependido de tecnología obsoleta durante siglos. Ahora construían reactores de energía avanzados, fabricadores de materia programable y sistemas de comunicación cuántica. La prosperidad económica resultante elevó miles de millones de seres de la pobreza, creando una clase media galáctica por primera vez en la historia. Pero no todo era armonía. Facciones dentro del antiguo Consejo, especialmente entre las especies que habían dominado el orden anterior, resistían el cambio. Grupos extremistas surgieron, argumentando que los humanos estaban corrompiendo la pureza de culturas antiguas con su tecnología y filosofía. Hubo actos de terrorismo, sabotaje de portales, e incluso intentos de asesinato contra líderes humanos y sus aliados alienígenas. Laura Martínez, ahora almirante de Seguridad Interna, coordinaba respuestas a estas amenazas. Su enfoque era meticuloso y mesurado. Capturar perpetradores vivos cuando fuera posible, desmantelar redes de financiamiento sin dañar poblaciones civiles, y sobre todo, mantener la superioridad moral que daba al imperio su verdadero poder. Un incidente particular probó este compromiso. Un grupo extremista de la especie insectoide de Sartax
logró infiltrarse en una colonia humana menor y tomó rehenes, exigiendo que los humanos abandonaran toda influencia en su sector. Charles Webb lideró el equipo de rescate, utilizando tecnología de fase dimensional para extraer a todos los rehenes sin disparar un solo tiro. Los terroristas fueron capturados intactos y entregados a autoridades de su propia especie para juicio. El gesto resonó profundamente. Demostraba que el poder humano venía con restricción, y que la fuerza se usaba solo cuando era absolutamente necesario. Gradualmente, incluso los críticos más duros comenzaron a reconocer que el imperio humano era fundamentalmente diferente de imperios anteriores que la galaxia había conocido. Michelle Brooks expandía continuamente la red diplomática. Pero su logro más significativo fue mediar en conflictos que habían durado siglos entre otras especies. Su comprensión profunda de motivaciones culturales, combinada con acceso a tecnología que podía resolver escasez de recursos, le permitió lograr paces que habían parecido imposibles. Una guerra entre dos especies anfibias sobre derechos de agua en un sistema compartido terminó cuando Kevin Ross diseñó sistemas de purificación que multiplicaban por 10 el suministro disponible. Un conflicto territorial entre reptilianos y avianos se resolvió usando portales para crear acceso compartido a planetas disputados, sin requerir presencia física simultánea. Cada éxito diplomático añadía credibilidad al modelo humano de resolver problemas a través de innovación en lugar de dominación. Pero también aumentaba la influencia del imperio, hasta el punto donde algunos comenzaban a preocuparse de que los humanos estuvieran convirtiéndose en exactamente lo que habían derrocado, una potencia hegemónica que dictaba términos a todos los demás. Andrew Morrison era dolorosamente consciente de este peligro. Convocó a un referéndum sin precedentes, donde cada especie miembro de la nueva Asamblea Galáctica votaría sobre límites al poder humano. Fue un movimiento arriesgado, que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Si nos convertimos en tiranos benevolentes, seguimos siendo tiranos, explicó a su gabinete. Debemos institucionalizarse controles y balances ahora, mientras todavía tenemos la humildad de hacerlo. El referéndum estableció un tribunal de supervisión, compuesto por jueces de 100 especies diferentes, con poder para revisar acciones del imperio humano y vetar políticas que violaran principios de la nueva asamblea. También limitó el número de sistemas que cualquier civilización individual podía controlar directamente, incluyendo a los humanos. Patricia Williams inicialmente se opuso. Estamos limitándonos voluntariamente cuando tenemos ventaja absoluta. Es estratégicamente cuestionable. Andrew respondió firmemente. El poder sin límites corrompe absolutamente. Hemos visto lo que le sucedió al viejo consejo. No repetiremos sus errores. La votación pasó con apoyo abrumador. Especies que habían temido la dominación humana ahora veían un compromiso genuino con igualdad. Irónicamente, el acto de autolimitación aumentó la autoridad moral del imperio, más que cualquier demostración de fuerza militar podría haberlo hecho. Mientras tanto, los programas de ascensión continuaban evolucionando. Ya no eran exclusivamente humanos. Otras especies comenzaban a adoptar las técnicas de mejora biológica y mental, cada una adaptando los principios de los arquitectos a sus propias fisiologías únicas. Los acuáticos desarrollaron capacidades de procesamiento cognitivo en entornos líquidos, que superaban incluso a algunos humanos ascendidos. Los avianos lograron interfaces neurales con sistemas de navegación que les permitían pilotar naves con pensamiento puro. Helen Carter observaba este florecimiento con satisfacción. Los arquitectos no crearon un camino único hacia la ascensión, notó. Dejaron principios que cada especie puede interpretar según su naturaleza. Estamos presenciando diversificación evolutiva a escala galáctica. Pero había sombras en este progreso.
Los sistemas de monitoreo detectaron activaciones inexplicables de armas antiguas de los consumidores en regiones remotas. Las máquinas asesinas, que habían permanecido dormidas durante milenios, estaban despertando, respondiendo a las firmas de energía de civilizaciones que usaban tecnología de nivel de los arquitectos. Christopher Hayes convocó a comandantes de todas las especies para coordinar defensas. Esto es exactamente lo que los arquitectos advirtieron. Usamos su tecnología. Activamos sus enemigos antiguos. Ahora debemos enfrentar las consecuencias juntos. La amenaza de los consumidores unió a la galaxia de maneras que ningún tratado político podría haberlo hecho. Humanos, antiguos miembros del Consejo, o especies recientemente ascendidas. Todos contribuyeron naves, recursos y conocimiento para enfrentar un enemigo común que no negociaba ni mostraba piedad. Laura Martínez lideró la primera batalla importante contra una flota de máquinas consumidoras. Las entidades automatizadas eran aterradoras en su eficiencia. Sin miedo, sin fatiga, programadas solo para erradicar cualquier civilización que alcanzara cierto nivel tecnológico. Pero tenían debilidades. Operaban según algoritmos establecidos millones de años atrás. No podían adaptarse a tácticas completamente novedosas. La flota combinada galáctica usó esto contra ellas. Tácticas humanas de guerra adaptativa, combinadas con precisión insectoide, resistencia de las especies de silicio y velocidad aviar, crearon una sinergia que las máquinas consumidoras no podían procesar efectivamente. La batalla duró 18 horas continuas, pero terminó con victoria decisiva. Richard Cole lideró equipos de análisis post-batalla, diseccionando las máquinas destruidas para entender su funcionamiento. Descubrieron algo fascinante. Los consumidores no eran malvados. Eran una medida de seguridad. Los arquitectos los habían programado para prevenir que civilizaciones irresponsables usaran tecnología avanzada destructivamente. Somos literalmente una prueba, explicó Richard al Consejo Científico Galactic. Los arquitectos diseñaron este sistema para asegurar que solo especies capaces de cooperación, restricción y sabiduría pudieran heredar su legado. Si nos matamos entre nosotros o usamos la tecnología destructivamente, las máquinas nos eliminan. Si trabajamos juntos y mostramos madurez, sobrevivimos. Esta revelación cambió fundamentalmente cómo las civilizaciones galácticas veían su relación con tecnología antigua. No era simplemente poder para tomar, era responsabilidad para merecer. Charles Webb propuso un cuerpo permanente de defensa galáctica, una flota combinada de todas las especies dedicada a enfrentar amenazas existenciales comunes. La idea fue adoptada universalmente, con comandantes rotando entre especies para asegurar que ninguna civilización individual dominara la estructura militar. 10 años después del Acuerdo de Génesis, Andrew Morrison se preparaba para retirarse. Había liderado a la humanidad desde el exilio hasta convertirse en la civilización más influyente de la galaxia, pero reconocía que perpetuarse en el poder sería contrario a todo lo que había luchado por establecer. Mi sucesor debe ser elegido democráticamente, anunció. No solo por humanos, sino por voto de toda la Asamblea Galáctica. El imperio humano debe evolucionar de monarquía efectiva a verdadera democracia representativa. La elección que siguió fue histórica. Por primera vez, miles de millones de seres a través de cientos de especies votaron en un proceso completamente transparente y verificable. El ganador fue Patricia Williams, quien había pasado 2 décadas construyendo puentes entre civilizaciones y demostrando que el liderazgo efectivo venía de empatía, tanto como de fuerza. Su discurso inaugural reflejó los valores que ahora definían no solo el imperio humano, sino la galaxia transformada. Fuimos exiliados porque éramos diferentes.
Y triunfamos porque convertimos esa diferencia en fortaleza. Ahora celebramos diferencias en todas sus formas, reconociendo que la diversidad no es debilidad, sino la fundación de resiliencia verdadera. Michelle Brooks, ahora mayor diplomática de la Asamblea Galáctica, trabajaba en el proyecto más ambicioso hasta la fecha: establecer contacto con otras galaxias. Los portales de los arquitectos podían extenderse mucho más allá de la Vía Láctea, abriendo posibilidades de diplomacia y comercio intergaláctico. Los primeros contactos fueron cautelosos. Civilizaciones en Andrómeda, desarrolladas independientemente, tenían sus propias historias, tecnologías y filosofías. Pero cuando escucharon la historia de cómo una especie exiliada había transformado adversidad en trascendencia, muchos vieron inspiración en lugar de amenaza. Kevin Ross descubrió que los arquitectos habían dejado instalaciones en múltiples galaxias, cada una esperando que civilizaciones maduras las encontraran y usaran sabiamente. Era un legado verdaderamente cósmico, diseñado para sembrar progreso a través del universo observable. Helen Carter, ahora anciana incluso con extensión de vida avanzada, reflexionaba sobre el viaje de la humanidad, de un pequeño planeta azul a un imperio que abarcaba galaxias, de una especie considerada demasiado peligrosa para existir a mentores de civilizaciones incontables. Pero también recordaba las lecciones aprendidas. El poder sin sabiduría destruía. La tecnología sin ética corroía. La fuerza sin compasión alienaba. El verdadero triunfo de la humanidad no había sido militar, sino moral. La elección repetida de usar poder para elevar en lugar de dominar. Laura Martínez, entrenando a la próxima generación de oficiales navales de docenas de especies, enseñaba esta filosofía explícitamente. La victoria más grande no es destruir a tu enemigo, sino convertirlo en aliado. La fuerza más poderosa no es el arma que empuñas, sino los principios que te guían. Christopher Hayes, retirado pero aún consultado en asuntos estratégicos, había escrito memorias que se convirtieron en lectura obligatoria en academias militares a través de la galaxia. En ellas, documentaba cada decisión importante durante el exilio y ascenso del imperio, enfatizando momentos donde restricción había sido más poderosa que agresión. Richard Cole dirigía ahora una iniciativa para desactivar permanentemente las armas más destructivas de los arquitectos. No porque temiera que los humanos las usaran irresponsablemente, sino porque reconocía que su mera existencia era tentación peligrosa para futuras generaciones que podrían no tener la misma sabiduría duramente ganada. Charles Webb había establecido una fundación dedicada a preservar historias de todas las especies que habían contribuido a la transformación galáctica. Porque el triunfo no había sido solo humano, había sido colectivo. Cada civilización que había elegido progreso sobre tradición, cooperación sobre dominación, había jugado un papel esencial. El Consejo Galáctico original existía ahora solo como curiosidad histórica. Sus instalaciones convertidas en museos que recordaban a las generaciones futuras los peligros de la arrogancia y la importancia de la humildad. Nuevas generaciones de todas las especies caminaban por esos salones, aprendiendo sobre errores del pasado para no repetirlos. Pero quizás el legado más importante era invisible. Una transformación fundamental en cómo civilizaciones se veían entre sí. Ya no como competidores en un juego de suma cero, sino como compañeros en un viaje compartido hacia algo más grande que cualquier especie individual podría alcanzar sola. En Genesis Prime, un monumento marcaba el lugar donde los primeros humanos exiliados habían aterrizado 2 décadas atrás. La inscripción era simple pero profunda. De la adversidad, trascendencia. Del exilio, imperio. De la desesperación, esperanza eterna. Esto es lo que significa ser humano.
Y esto es lo que ofrecemos a todas las especies que eligen el camino de superación infinita. Visitantes de 1000 mundos venían a leer esas palabras, y cada uno interpretándolas a través del lente de su propia cultura, pero encontrando el mismo mensaje universal. Que ningún obstáculo era demasiado grande, ningún desafío insuperable, si se enfrentaba con determinación, innovación y, sobre todo, con la voluntad de evolucionar más allá de limitaciones autoimpuestas. Patricia Williams, en su 5º año como líder del Imperio Humano, anunció una iniciativa que simbolizaba cuán lejos había llegado la galaxia. Un proyecto para construir la primera megaestructura verdaderamente colaborativa. Una esfera de Dyson alrededor de una estrella binaria en espacio neutral. Diseñada y construida por 100 especies trabajando en perfecta coordinación. La estructura proporcionaría energía suficiente para billones de seres, pero más importante, sería testimonio físico de lo que la cooperación galáctica podía lograr. Cada especie contribuiría a su expertise única. Humanos proporcionarían tecnología de los arquitectos, insectoides, la mano de obra especializada, especies de silicio, la ingeniería estructural, avianos, los sistemas de navegación orbital. El proyecto tomaría décadas, pero ese era precisamente el punto. Las generaciones que crecieran viendo su construcción nunca conocerían un universo donde diferentes especies no trabajaran juntas hacia objetivos comunes. Y así, 20 años después de que el Consejo Galáctico declarara a los humanos demasiado peligrosos para existir entre las estrellas, la galaxia había sido fundamentalmente transformada. No a través de conquista, sino de inspiración. No a través de dominación, sino de demostración. El imperio de poder eterno que los humanos exiliados habían construido no era eterno debido a fuerza militar invencible, aunque la poseían. No era eterno debido a tecnología imbatible, aunque la habían dominado. Era eterno porque estaba fundado en principios que trascendían cualquier civilización individual. El reconocimiento de que el verdadero poder venía de elevar a otros, que la verdadera seguridad venía de cooperación, y que el verdadero legado no se medía en planetas conquistados, sino en vidas mejoradas. En las profundidades del espacio, más allá incluso del alcance de los portales más lejanos, señales comenzaban a llegar de dimensiones que los arquitectos habían apenas tocado. Sugerían que el universo era aún más vasto, más complejo, más lleno de posibilidades de lo que cualquiera había imaginado. Y la humanidad, junto con sus innumerables aliados, se preparaba para explorar esas fronteras también. Porque el exilio había enseñado la lección más importante: que no había límite final al crecimiento. Ningún punto donde la evolución debía detenerse. Ningún horizonte que no pudiera ser alcanzado por aquellos lo suficientemente valientes para intentarlo. El viaje que había comenzado con desesperación en las cámaras del Consejo Galáctico continuaba ahora hacia destinos que ni siquiera los arquitectos habían previsto completamente. Y a cada paso del camino, la pregunta no era qué tan lejos podrían llegar, sino qué tanto bien podrían hacer en el camino. Este era el verdadero imperio de poder eterno. No un dominio de fuerza, sino un legado de esperanza. No una jerarquía de dominación, sino una red de elevación mutua, y extendiéndose hacia el infinito. Perdurando no a través de conquista, sino a través de inspiración, generación tras generación, especie tras especie, hasta que cada ser consciente en el cosmos tuviera la oportunidad de alcanzar su potencial más alto. Y todo había comenzado con un voto, un exilio, y la negativa inquebrantable de una especie a aceptar limitaciones impuestas por aquellos que no podían imaginar cuán alto era posible ascender.